El voto censitario. El voto censitario fue el primer voto utilizado entre el siglo XVIII y XIX, también conocido como voto sufragio restringido, ya que necesitaba ciertas características para poder participar de él. Estas características eran ser hombre, ser blanco, tener un estatus social elevado, tener propiedades y además era importante ser un hombre letrado, es decir, tener ciertos estudios, y para esto existían los exámenes de alfabetización que justamente corroboraban esto. Estos votos eran muy restringidos, ya que no se permitía que personas extranjeras ni mujeres votaran. A continuación les hablaré sobre el sufragio masculino. Esta fue una época en la revolución de la democracia en la que votaban todos los hombres sin importar su clase social, el grado de escolaridad o la tenencia de bienes. El único requisito era que supieran leer y escribir. Todo esto sucede a mediados del siglo XIX y cabe resaltar que en la mayoría de países se pasó directamente del sufragio censitario al sufragio universal sin esta situación previa. El sufragio universal masculino fue un proceso lento y difícil que fue resultado de una revolución y no solo conllevó un importante cambio cuantitativo, sino también cualitativo, ya que supuso un avance en la igualdad de derechos entre los varones y en la apertura a la democratización del sistema. El sufragio femenino. A lo largo de toda la historia existieron distintos grupos y asociaciones de mujeres que lucharon por que se les otorgue el voto. Muchos historiadores aseguran que el inicio de todo este movimiento feminista comienza en 1848 en Estados Unidos. Sin embargo, fue el movimiento sufragista británico el que ganó mayor popularidad alrededor de todo el mundo. En 1897, todas estas asociaciones existentes se unieron en la Unión Nacional de Sociedades Pro Sufragio de la Mujer, liderada por Millicent Clark Fawcett, y llevaron a cabo campañas pacifistas que le planteaban al Parlamento sus propuestas. Lamentablemente no obtuvieron muchos resultados, y es por eso que en 1903 se fundó la Unión Social y Política de las Mujeres, liderada por Emily Pankhurst. Es así como en 1906, dicho grupo inició su lucha con tácticas militantes y un poco agresivas, y a sus integrantes se les empezó a conocer como las sufragistas. El propósito de esta lucha era llamar la atención para obligar a la opinión pública a preocuparse por los derechos políticos de las mujeres. Este movimiento llegó a su apogeo en 1914 y muchas mujeres pertenecientes a la institución fueron encarceladas y asesinadas injustamente durante sus protestas. Tras años de lucha, en 1917 se aprobó el derecho a voto de todas las mujeres mayores de 30 años que fueran ocupantes o esposas de ocupantes de tierras y que cuenten con estudios universitarios. Sin embargo, fue en 1928 que lograron la igualdad total con respecto a todos los hombres. Consiste en el derecho a voto de toda la población de un estado, independientemente de su procedencia, raza, sexo, edad, creencias o condición social. El voto universal predomina en los países democráticos, aunque también en algunos países que poseen un régimen híbrido. Resulta fundamental ver cuándo y cómo surgió el sufragio universal. El sufragio universal no existía en el antiguo régimen y la participación ciudadana se limitaba a los pertenecientes a la nobleza. En el siglo XVIII, una serie de filósofos impulsaron una nueva corriente de pensamiento, el iluminismo. Ellos proponían reformas sociales profundas y consideraban que la democracia debía ser el sistema aceptado en las naciones civilizadas. Estas ideas se implantaron poco a poco en Europa, Estados Unidos y fueron extendiendo en todo el mundo. La democracia juega un papel sumamente importante dentro del sistema del sufragio universal, ya que es el principal mecanismo de participación ciudadana. Consiste en el derecho de votar en elecciones. En la actualidad, en los países democráticos existe el sufragio universal de una manera normalizada y se aplica a toda la población mayor de 18 años. Esta es la regla general, aunque hay variantes en cada nación. Existen también algunas limitaciones legales a la hora de votar a partir de la mayoría de edad. Por ejemplo, que no se tengan antecedentes criminales,
no ser extranjero o no tener un problema de salud mental. Dichas excepciones y limitaciones que cada estado especifica en sus leyes electorales. Sin embargo, dentro del lenguaje político se utiliza una idea para resumir el significado del sufragio universal. Una persona, un voto. Esto quiere decir que, dejando aparte ciertas limitaciones y excepciones como las ya mencionadas, toda la ciudadanía mayor de edad posee el derecho de participar en las elecciones sin que exista discriminación de ningún tipo. Bueno, la noticia que nosotros hemos elegido es acerca del comentario del periodista español Máximo Pradera, donde el pasado 25 de abril en la red social Twitter hizo un comentario que generó una gran polémica, haciendo referencias a las pasadas elecciones francesas, donde él comentó que si después de Trump y el Brexit la democracia nos trae ahora el Le Pen, habrá que implantar el sufragio censitario por formación. Para ponernos un poco en contexto, María Le Pen es una política francesa de extrema derecha que postuló a las pasadas elecciones francesas. No. Bueno, para esto Máximo Pradera ha dejado completamente de lado la opinión que tiene María Le Pen, ¿no? Y ya que la postura de ella es completamente diferente, porque ella cree firmemente en la igualdad de género ante el voto de las mujeres y de los hombres. No, ya que ella ha comentado varias veces que si solamente votaran los hombres como antaño, se tendría un parlamento y gobierno mucho más encorado hacia esa opción política, ¿no? Y también, como se ha comentado anteriormente, es completamente cierto. También nos lo menciona Jonathan Hartley y Arturo Valenzuela en su investigación, donde nos dicen que por el año 1912 en Argentina y en Uruguay se tuvo una democracia con un voto censitario universal solamente para los hombres, pero no nos mencionan en ningún momento el voto universal para las mujeres. No. Asimismo nos mencionan que después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, la democratización dio un giro completamente importante, y que poco después de los años 40 esta desapareció completamente. También seguidamente el periodista español comentó que si solamente votan aquellos que superan una prueba política tan dura como la de conducir, porque si un coche mata, la ignorancia ni te cuento. Bueno, este fue el comentario que generó mucha más indignación en la población, ya que si nos ponemos a pensar por todo lo que ha tenido que pasar la historia del sufragismo del mundo para poder llegar a como es ahora una democracia para todos, al menos en la mayoría de los países, sería una burla para nosotros, ¿no? Por ejemplo, también Elisa Galán nos menciona que en la mayor parte del siglo XX había un sufragio censitado, donde los ricos sometían a los campesinados, notándose una creciente exclusión democrática, debido al hecho de que no muchos podían recibir una educación necesaria o de calidad por la limitación de recursos, ¿no? Si en todo caso esta medida se concretaría, sería un completo quiebra en la sociedad actual democrática, ¿no? Dejando de lado la libre expresión que tenemos como personas y por todo lo que han tenido que luchar nuestros antepasados alrededor del mundo para lograr por nosotros.